Ahora entonces con dos gráficos que también son muy interesantes, con el gráfico de línea y el histograma. Para estos dos ejemplos eh, vamos a utilizar una base de datos que se encuentra en esta página web, se llama kaggle.com, se la recomiendo muchísimo. Esto es una página web en donde se recogen varias bases de datos y se hace un preprocesamiento para que estén disponibles para hacer análisis de información, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Van a entrar a la página que les estoy diciendo, kaggle.com World Bank World Development Indicators. De acá van a descargar, por favor, en la sección de indicadores, van a descargar este indicators.csv y lo van a ubicar en una carpeta en la misma ubicación donde tienen el cuaderno de Jupyter en donde están siguiendo esta sección del curso. Yo ya lo hice, yo tengo mi base de datos registrada y vamos a hacer una importación utilizando la base de datos de pandas que ya Alejo les explicó previamente. Entonces vamos a importar pandas y vamos a utilizar la función readCSV. Yo en particular guardé el archivo indicadores en una carpeta que se llama Datos Banco Mundial en la misma ubicación donde tengo este cuaderno Jupyter. Entonces vamos a ejecutar este comando para leer todo este CSV en la variable datos. Esperamos un poco que esto es un poco demorado porque son muchos datos, ya vamos a ver cuántos son. Y estos son los datos que vamos a utilizar para ilustrar el gráfico de línea, el histograma y el gráfico de dispersión que se ve en la siguiente sección. Entonces, con el comando datos.head podemos ver cómo se ven los datos. Los primeros 10 datos tenemos el nombre del país, el código del país, un indicador, un código para el indicador, un año y un valor para ese indicador en ese país en ese año. Estos son indicadores de desarrollo del Banco Mundial, como les decía. Hay muchísimos datos. Para ser más precisos, hay 5.656.458 datos repartidos en 6 columnas. Y acá viene como una de las ventajas de utilizar un software como este. Es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de estos datos en Excel, pues Excel solamente nos deja utilizar 1.048.000 filas, mientras que aquí tenemos 5 millones de datos. Entonces, pues tenemos casi el 80% de los datos se nos quedarían por fuera. Entonces, esa es una de las principales ventajas de utilizar un sistema como este. Y vamos a ver que esto combinado con las herramientas de Matplotlib, las herramientas de NumPy y las herramientas que vamos a ver más adelante de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial se van a convertir en una herramienta sumamente poderosa que nos va a permitir hacer análisis que normalmente con Excel y con las herramientas tradicionales no podríamos hacer. En esta base de datos tenemos 247 países. Para utilizar o para saber cuántos países son, nosotros sabemos que en la base de datos hay una columna que se llama Country Code y utilizamos la función unique para que nos quite los duplicados. Finalmente lo pasamos como lista, lo guardamos en la variable códigos países para poder obtener la longitud con el comando len. De la misma forma obtenemos los indicadores. Vamos a imprimir los primeros 100 indicadores para que ustedes vean qué tipo de indicadores se utilizan. Aquí están, pueden imprimir pues, la cantidad que quieran para revisarlos. Nosotros vamos a utilizar algunos de estos, obviamente no todos, porque son 1344. Hay indicadores de todos los tipos para todos los países en 56 años que van desde 1960 hasta el 2015. Vamos a comenzar con la visualización de datos. Vamos a utilizar el indicador emisiones de CO2 en toneladas métricas per cápita en Colombia. Vamos a hacer por el momento una visualización de datos en forma de línea y en forma de histograma, pero antes quería explicarles que acá ustedes pueden utilizar cualquier país que quieran y cualquier indicador, solamente una precisión. Los indicadores, la gran mayoría, tienen una descripción entre paréntesis. Ese paréntesis, si yo pongo aquí dos paréntesis, una apertura y un cierre de los paréntesis, Jupyter cree que esto es una función y saca un error. Entonces, hay dos consideraciones. Cuando tengan un indicador en Jupyter que tiene dos paréntesis, solamente pongan el paréntesis de apertura y le ponen este backslash para que Jupyter entienda que eso es un paréntesis de texto y no de función para que no saque un error. Entonces,
De la cantidad de datos tan impresionante que tenemos, de toda esa base de datos, necesitamos filtrar lo que tenga el indicador de emisiones de CO2 para el país Colombia. Entonces vamos a hacer dos filtros. Em, con el comando datos indicator name vamos a extraer todos los datos de esta columna de indicator name, pero vamos a preguntarle si contiene, o vamos a convertir todos esos datos en un string y le vamos a preguntar si contiene el indicador que nosotros estamos considerando aquí anteriormente. Entonces, filtro es una variable del mismo tamaño de datos donde van a quedar todos los campos en true, false, si el dato contiene ese nombre del indicador. Y exactamente lo mismo en country code para el país. Y simplemente lo que tenemos que hacer es de datos obtener o hacer una operación booleana de AND entre los dos filtros. Cuando los dos filtros tengan un dato verdadero, ese dato se va a pasar a datos filtrados. Vamos a ejecutar este comando y vamos a mirarlos para que ustedes observen que nos quedan los datos siempre de las emisiones de CO2 para Colombia. Como pueden ver, entonces ya los datos están solo para Colombia, emisiones de CO2, y vamos a mostrarlas. Primero vamos a hacer un pequeño repaso del gráfico de barras para que ustedes vean cómo queda. De esta forma. Es bien sencillo, lo vimos en el video anterior. Los años en el eje X y las toneladas métricas de CO2 en el eje Y. Y simplemente como por ilustrar, estamos mirando que el tipo de datos que estamos ingresándole a las barras es un ND-array de NumPy. Vamos a continuar con el gráfico de línea. El gráfico de línea es un gráfico que se obtiene con la función plot de matplotlib. A esta función plot le vamos a ingresar dos datos o los datos en el eje X y los datos en el eje Y. Vamos a ejecutarla para que ustedes miren cómo queda la gráfica y vamos a empezar a explicar qué significa cada componente. Entonces estamos poniendo un label en el eje X de año y un label en el eje Y del nombre del indicador. Este nombre del indicador lo estamos obteniendo de datos filtrados, indicator name, y estamos utilizando el comando iLock en la posición 0. El comando iLock es integer location. Este integer location lo que hace es sacar el primer dato de datos filtrados, indicator name. Aquí en realidad podríamos poner cualquiera, porque si ustedes ven en esta columna, pues todos los datos tienen el mismo valor. Lo que pasa es que si le ponemos el 0, pues siempre aseguramos que hay un primer dato. Estamos poniendo un título a la gráfica que se llama emisiones de CO2 en el país Colombia y vamos a utilizar el comando plt.axis para definir los intervalos de cada uno de los dos ejes. Entonces, a este plt.axis se le ingresa una lista de 4 posiciones en la que las dos primeras posiciones son el límite inferior y superior del eje X de 1959 al 2011 y en las últimas dos posiciones se le ingresan el valor superior e inferior del eje Y que va de 0 a 2. Una pequeña nota con respecto a los datos que le ingresan a plt.plot. En el eje X estamos ingresando los valores de la columna año de datos filtrados, mientras que en el eje Y estamos ingresando los valores de la columna values de datos filtrados. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos graficando esta columna versus esta columna, ¿ok? Esta en el eje X y esta en el eje Y, como pueden ver acá. Un comentario final es que queremos saber qué tipo de datos se le ingresan a plt.plot. Vamos a obtener el tipo por ejemplo, de estos datos filtrados para saber que también es un ND-array de NumPy, igual a como teníamos en el histograma. ¿Para qué estamos haciendo un énfasis sobre esto? Para que ustedes vean dos cosas. Lo primero es que a este tipo de gráficos de matplotlib siempre se les debe ingresar en los ejes X y Y ND-arrays, pero también observar el poder de la combinación entre pandas, NumPy y matplotlib, porque este datos filtrados es un dataset de pandas, pero cuando yo le pido la propiedad de values, él me devuelve de una vez ya un ND-array que está listo para ser graficado en el plt.plot. Vamos a continuar entonces con el histograma. El histograma es un diagrama de frecuencias donde nos va a mostrar cuántas veces se repite
un valor en una base de datos. Entonces, antes de pasar a explicar qué significa cada línea, voy a ejecutarlo para que vayamos viendo con cada comando. Entonces, el histograma lo obtenemos con la función plt.hist. Le tenemos que ingresar solamente los datos que nosotros queremos graficar. No tenemos que ingresar el dato de frecuencia de cada uno de los datos porque el histograma lo calcula solo. Vamos a ingresar un dato que se llama bins, que es cuántas columnas o cuántas agrupaciones nosotros queremos en nuestros datos. Para este caso serían 10. Vamos a poner explícito que no queremos nuestros datos normalizados. ¿Qué es la normalización de datos? Es que si por ejemplo yo tengo datos que están en distintas escalas, el gráfico automáticamente los pone todos entre 0 y 1 para que la gráfica se vea bien, pero en este caso no lo necesitamos porque todos los datos de la base de datos están en la misma escala. Y le estamos simplemente diciendo que queremos el color verde. En el eje X vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, a poner el nombre del indicador con el comando iLoc. Vamos a poner una etiqueta en el eje Y con el número de años y un título de un ejemplo de histograma. Estamos poniendo el grid que también lo habíamos visto anteriormente para poder visualizar bien de dónde provienen los datos y utilizamos el comando plt.show. Para que ustedes vean a qué se refieren los bins, vamos a cambiarlo aquí a 20 para que ustedes vean que vamos a tener ya 20 gráficas. Esto es simplemente la agrupación, o vamos a tener 20 barras, es simplemente la agrupación de los datos. Esto que el gráfico, el histograma, para dar un poquito más de claridad, que nos muestra que por ejemplo, en Colombia hemos tenido 1.6 toneladas métricas de emisiones de CO2 en 5 años en la historia que se está registrando este indicador. Supongamos que este es el valor 1.55, entonces ese valor lo hemos tenido 8 veces. El valor 1 tonelada métrica lo hemos tenido una vez. El valor 1.8 toneladas métricas lo hemos tenido también una vez. Y eso sería todo por los histogramas y los gráficos de barras. Espero que les haya gustado.